Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro curso bíblico de todos los días, Antiguo Testamento, Primera Samuel, capítulo 17. Nosotros estamos reflexionando, estudiando sobre el combate de David con Goliat. Toda esta primera parte que va desde el 38 hasta el 47 nos hace una presentación. Hoy, ahora, desde el versículo 48 hasta el 50 es ya el accionar, es decir, aquí ya se da la batalla, pero es rapidísima entonces, así como nos cuenta el autor sagrado. En el versículo 48 comienza diciendo: cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, este enfiló velozmente en dirección al filisteo. Enseguida metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y él cayó de bruces contra el suelo. Así venció David al filisteo con la honda y una piedra. Le asestó un golpe mortal sin tener una espada en su mano. Bueno, qué interesante entonces lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Es entonces la lucha, la pelea, pero así rápidamente también. En primer lugar, tenemos que ver que es una escena en que se le ve entonces enfurecido a Goliat, por eso es que reacciona enseguida. Ciertamente que anteriormente teníamos y decíamos que David le replicaba: ahora yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver los cadáveres del ejército filisteo, a los pájaros del cielo, a los animales del campo. Es decir, le está retrucando, pero le retruca desde esta visión, que tú avanzas contra mí, armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Ahí está la diferencia. Apealombo posías ve por la pinta. Entonces enseguida se enfurece. Y entonces, en cuanto que el filisteo se puso en movimiento, dice, se acercó cada vez más para enfrentar a David, este enfiló velozmente en dirección al filisteo. Bueno, aquí entonces toda la escena que se está pintando, cómo el filisteo se mueve. Pero se quiere resaltar, ¿verdad?, el hecho de enfurecerse, cuando está lleno de sí, cuando confía, porque todo lo que fuimos diciendo en los estudios anteriores, se insistía mucho el hecho de vestirse de la propia indumentaria, el hecho de confiar en las propias fuerzas. Y aquí entonces se está de nuevo demostrando, pero ya de una manera bien práctica, que el filisteo confía
en su indumentaria, confía en su fuerza, confía en su experiencia. ¿Se acuerdan que también que el filisteo, antes de nacer David, él ya tenía experiencia de guerra, ¿entienden? Este es un muchacho, este es un niño, ¿qué va a hacer aquí, verdad? Incluso Saúl mismo temía por la vida de David, pero David no confía en sus fuerzas. Saúl mismo confiaba en sus indumentarias, en su espada. David se las quitó, dice, en el momento en que había probado, dice, no, con esto no funciona. Lo que va a funcionar aquí es la mano, la fuerza de Dios. Bueno, por eso nosotros decíamos también, y decíamos ya nuestra aplicación, ¿verdad?, a la vida práctica, porque todo estudio bíblico nos tiene que llevar a entender un acontecimiento que leemos aquí, una narración, dentro de un contexto histórico que incluso es una respuesta a situaciones en que ellos necesitaban confiar más entonces en Dios, no confiar en sus indumentarias, no confiar en la fuerza del hombre. Y en varios pasajes, como decíamos anteriormente, existen salmos incluso que nos dicen, ¿verdad?, cuando el hombre confía simplemente en las fuerzas humanas, en las fuerzas del hombre, después no llegamos nosotros a resolver estos problemas, sino es la fuerza de Dios. Y aquí te muestra claramente, porque el que está simplemente metido en sí mismo enseguida se enfurece. Se puso en movimiento, se acercó cada vez más para enfrentar a David. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñande yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande yarañe, ay de mí si no evangelizara. Yo sé que me necesitas, que necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Les invito a formar parte de la Fundación ñande yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación ñande yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Muy temprano ella salió al sepulcro del Señor, pero
pero la tumba vacía encontró. La angustia la consumió y llorando ella pensó que se habían llevado a su Señor. Y un ángel se apareció y a María le preguntó por qué buscaba al vivo entre los muertos. Y el ángel le explicó que el Señor resucitó y fue corriendo a los discípulos y les dijo: aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Pedro se levantó y al sepulcro él corrió, pero solo lienzos se encontró. Y a su casa él volvió y ahí mismo se preguntó porque no entendía lo que pasó. No entendía que aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Y Jesús se apareció a dos discípulos que iban discutiendo hacia Emaús. No lo reconocieron, les ardió el corazón cuando Jesús a ellos les habló. Y cuando al fin atardeció, le pidieron al Señor que se quedara en casa con ellos. Y cuando Jesús el pan partió, se les abrieron los ojos y ahí mismo lo reconocieron. Y ahí mismo él desapareció y dijeron: aleluya, aleluya. No ardía nuestro corazón. Aleluya, aleluya, Cristo en verdad resucitó. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que resucitó, la muerte él derrotó. Este es el día que la noche murió y el amor todo venció. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, Cristo la muerte venció. Ya no tengo más temor, pues sé que vive mi Dios, glorioso Rey vencedor. La alegría del Señor vive en cada corazón, así que ahora dile al Señor: aleluya, aleluya, viva Cristo mi Rey. Aleluya, aleluya, por siempre te alabaré.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, el primer libro, capítulo 17, en que estamos ya ahora metidos del versículo 48 al 50, en que tenemos el accionar, la guerra de por sí, o el encuentro, la confrontación del filisteo contra David. Aquí queremos resaltar lo que ya miramos en el versículo 18, cuando el filisteo se pone en movimiento. Entonces decíamos que aquí Goliat enfurecido ante la osadía de David. Y por eso decíamos, cuando nosotros estamos llenos de nosotros mismos, estamos con ese orgullo, cururuya lleva ñapu amba hoy, entonces nos hinchamos, lleva ya bebe cururuya. Entonces ciertamente que confiamos totalmente y decimos, ya pota, se pea, se amó, ¿verdad? Pero sin embargo, gran cosa no estamos haciendo porque sabemos que después caemos de bruces, caemos como le pasa a Goliat. Se levantó y echó a andar, es decir, aquí comienza ya el ataque. ¿Por qué? Porque me ha herido. David le ha dicho muchas cosas. Esto yo no acepto. Entonces hasta perdemos el juicio, perdemos esa capacidad de reflexión. Goliat, eso es lo que pasa, ¿verdad? Enfurecido, viene contra David, porque le consideran nada. Sin embargo, David, recuerden que había dicho, yo no me voy con mis indumentarias humanas, sino que voy en el nombre del Señor. Qué lindo que es esto si nosotros aplicamos también a nuestra realidad, porque decíamos que el libro de Samuel es un libro político, se refiere a la política, el cómo regir, el cómo gobernar. Quiere decir que ñandenda yahuyan al cururú y ya lleva, pensando que nosotros sabemos todo, ¿verdad? Incluso lastimosamente, incluso a nivel no solamente nacional, a nivel internacional, ¿verdad? Hay muchas instituciones que creen que tienen todo, ¿verdad? Que tienen todo, que saben lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer, pero al final de cuentas, gran cosa no creo que estén haciendo. Más que ayudar a la humanidad, ayudar al hombre como tal, lo único que están haciendo es arruinar, ¿verdad? O sea, poner más barreras, más dificultades. Hay ciertas situaciones de dictadura, etcétera, que nunca pueden solucionar. Entonces, ¿qué es lo que corre por ahí? ¿O está corriendo una cuestión ahí de dinero? ¿O qué es lo que está corriendo por ahí? ¿Por qué nunca pueden solucionar? Porque el que quiere solucionar se pone las pilas, se sienta, comienza a dialogar bien y dice, bueno, lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué hacemos? Entonces, si nos ponemos las pilas, se pueden solucionar estas cosas. Bueno, pero ya hay señal de falta de voluntad, no te digo falta de voluntad, de decisión política, ahí está. Entonces, no hay entonces una voluntad política, dice la gente, ¿verdad? O sea, no hay deseo absolutamente de cambiar, entonces, al contrario. Parece que con eso lo único que queremos hacer es seguir. Ahora, por ejemplo, fíjense todo un problema con esto de la Unión Europea, ¿verdad? Que se estaba haciendo. Sí, vamos a derogar, vamos a esto, aquello, hombre. Ahora dicen, no, tenemos que rever a gente. O sea, estamos en un circo, parece. Estamos aquí, un momento en que presentamos un lindo teatro, para la teatro, pues la vida como si fuese que no haya pasado nada, ¿entendiste? Un circo es así. O ir a ver una película es así. Vos te vas, entras ahí, vivís en esa ilusión de ese momento, saliste y volvés a tu vida normal, tu vida de todos los días. Y parece que eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O verdaderamente nos ponemos las pilas, pensamos, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros tenemos por dentro? El allá, ya es ahí señal de allá. El allá, el allá vota. ¿Y a quién estamos representando? ¿Representamos nuestro bolsillo? ¿Representamos nuestro partido? ¿Representamos a quién? Eso es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad?
Y algunas veces por viroreí, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar ahí mendigando cosas. ¿Y eso por qué? Porque no nos organizamos, porque riquezas tenemos y bastante, suficiente como para vivir demasiado bien si nos organizamos y hacemos bien las cosas. Entonces, ¿qué es lo que está faltando aquí? Justamente estamos actuando como Goliat en este sentido, ¿verdad? Que queremos arrasar todo simplemente con pensamientos humanos, con nuestra forma de ser, y entonces pisoteamos a todo el mundo. Y entonces, aquí Goliat, que se echa a andar para asesinar rápidamente a David, se pone en camino para asesinar a David. David no huyó, eso sí, David no huyó. Cuando se tiene la fuerza de Dios, podemos confrontarnos. Cuando tenemos la verdad y la honestidad en el corazón, bueno, entonces este es el momento en que mostremos de nuevo nuestra honestidad, nuestro cariño verdaderamente por los valores y los principios, ¿verdad? Si es que vamos y estamos también nosotros luchando, como decía anteriormente, yo salgo en el nombre del Señor, el Dios de los ejércitos, a quien ustedes están desafiando. Volvemos enseguida con más Ñandit Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandit Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandit Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene como siempre a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. Hoy estamos nosotros leyendo esta primera lectura que nos presenta la liturgia de la palabra desde la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Estamos en el capítulo 5, versículos 1-6 y luego los versículos 9 al 11. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores del parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día les sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Y así continúa esta palabra del Señor. Estén preparados. Queridos amigos, la vida cristiana es una lucha continua, es una lucha de todos los días. Esta sociedad que necesita de la presencia de Cristo, entonces allí podemos hablar de una sociedad enraizada desde Cristo. Y por eso entonces nos dice, estén preparados, porque no sabemos el momento. En cualquier momento, queridos amigos, si no estamos atentos como cristianos, dice, el mal puede caer como la noche que nos cubre, ¿verdad? Y eso hay que estar atento. En cualquier momento puede venir cualquier güey corneta, ¿verdad? Y entonces nos hace perder los valores y los principios que durante tanto tiempo, ¿verdad? Nosotros queremos sembrar, queremos poner para que se pueda formar el reino de Dios. Tenemos que estar atentos en nuestra vida y tenemos que estar atentos también con los valores que nosotros profesamos en nuestra sociedad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Estamos aquí con Desiderio Cardoso, quien fuera colaborador del Monseñor Cuquejo. Él nos va a estar comentando acerca de algunas anécdotas que tuvo con él en vida, de su labor pastoral y también de su calidad de persona. ¿Qué puedes decir? ¿Qué legado nos dejó el Monseñor Cuquejo a la Iglesia paraguaya? Bueno, el Monseñor Cuquejo, así como lo sella su propio nombre, fue un gran pastor porque supo conocer a sus ovejas, una persona muy humilde, de mucha cercanía. Me tocó trabajar con él, hasta inclusive fui nombrado por su decreto en el año 2007, el 16 de octubre de 2007, junto a mi señora, en el departamento de las comunidades eclesiales de base. Justamente un tiempito después del sínodo arquidiocesano, él fue el que impulsó la espiritualidad de las comunidades eclesiales de base, que serían los misioneros de la iglesia local. Somos los que llevamos la palabra por las casas en nuestra jurisdicción parroquial, que es un carisma bastante peculiar que realmente deberíamos inculcar más a nuestros agentes de pastoral para realizar esta noble misión de, como nos dice el Papa Francisco, la iglesia en salida. Perfecto. Algo que puedas resaltar, alguna característica de él como tanto como persona, como colaborador, como trabajador, que te tocó trabajar de cerca con él. ¿Qué puedes decir acerca de él en ese aspecto? Mira, sinceramente, la cercanía, eso es lo que más me impulsó y en los debates, en sus giras pastorales que teníamos, él se sentaba y escuchaba todas las ponencias, escuchaba que cada encargado de las diferentes áreas presentaban sus proyectos, sus trabajos, y él siempre estaba a punto. Hay un detalle peculiar que me comentó el notario eclesiástico de la Arquidiócesis de Asunción, que trabajó también muy de cerca con él. Me decía, tantos regalos recibía el monseñor, y una vez le dijo a Gustavo Rodríguez, nuestro notario eclesiástico, le dijo, ¿a quién le llevo este regalo? No, este regalo quiero que vos le regales a aquel señor que está allá afuera vendiendo frutas. Era un termo que venía a su nombre, tal vez muy costoso, pero dijo, no, a mí ya me sobra esto, yo no quiero esto, quiero que le lleves a aquel señor que está allá en la esquina. Y hay muchas personas que tal vez tengan más posibilidades, pero él se desprendía fácilmente de las cosas materiales. No es que uno quedaba y llevaba una especie de colección o un museo. Siempre se desprendía y le hacía llegar a las personas más sencillas lo que a él se le regalaba. Porque decía, muchos regalos me llegan, agradezco mucho, pero hay mucha gente que necesita más que yo. Este fue uno de sus indicadores. Y otra palabra que se me grabó, hasta ahora lo tengo grabado: quiero que sean pastores y no teólogos. ¿Qué quiere decir eso? Es de que no vivamos una iglesia muy teórica, sino una iglesia de cercanía. Y eso fue Pastor Cuquejo. Excelente, la verdad que estas anécdotas, estas historias nos acercan un poco más a la calidad de ser humano que era el Monseñor Cuquejo. No solo como pastor, como su labor pastoral, sino también como un excelente ser humano. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17, los versículos que van desde el 48 al 50. Es la batalla ya directamente de David con Goliat. Aquí es la reacción, lo primero que se nos presenta en este versículo 48. El filisteo se puso en movimiento, se acercó cada vez más para enfrentar a David. Y ande ya más que lleva ni enfurecer lleva. Eso es de se opea la anda y moray, ¿verdad? O sea, cuando se presentan valores, cuando se presentan situaciones que nos hacen meditar, o si no, vamos a decir más directamente, veñan de nieve, yo pues veñan de callo, o pues no veñan de callo, porque a veces yo pues no y callo. Es un desafío demasiado grande para Goliat, un gran guerrero con mucha experiencia. Este Mitaí todavía ni había nacido cuando yo ya hacía, ¿verdad? Y presentaba mis batallas. ¿Qué va a venir a decirme este Mitaí aquí, verdad? Y entonces todo esto nos hace pensar también a nosotros, ¿verdad? Que David también reacciona, ¿verdad?, ante una situación, y me parece que es importante que tengamos en cuenta, reaccionar, mirar, ver también. David no entra en pánico porque el otro se le viene. Cuando uno está con la conciencia tranquila, cuando uno está con esa gracia de Dios que te está diciendo, me estoy moviendo en la honestidad, me estoy moviendo con los derechos, los principios, los valores que el Señor nos ha dado, evidentemente que no entramos en pánico. Tampoco David se tira de rodillas, ¿verdad? Simplemente ahí a tener el cuellito duro, a rezar, etcétera, etcétera. No, sino que es una fortaleza que proviene de Dios, pero como dicen, ¿verdad?, los italianos, hay que ser furbo, te dice el italiano, ¿verdad? O sea, tener esa capacidad y esa viveza para poder actuar, como se dice, ¿verdad?, ante el mal. Una de las características esenciales, ustedes saben, en el bautismo, cuando nosotros untamos al niño que se está bautizando con el aceite, el famoso exorcismo. El exorcismo no es luego tanto, a pesar de que significa extraer, sacar, ¿verdad?, lo que es malo. Sin embargo, el exorcismo, el aceite, significa la protección contra todo mal, ¿verdad? Que nosotros podamos estar protegidos, es decir, que cada cristiano por su bautismo tiene esa gracia de la protección de parte de Dios. Esta protección, ¿verdad?, que tenemos de parte de Dios para confrontarnos con todo aquello que quiere hacernos daño. Entonces David, por eso, no entra en pánico por una parte, por otra parte no es que se tira en el suelo y esto comienza a rezar ahí, no, sino que él comienza también a actuar. David se da prisa, David también corre, se prepara, entiende, sabe. Es decir, que para defendernos contra el Goliat, para defendernos contra el mal, nosotros tenemos que estar atentos también. No podemos estar dormiditos. Entonces muchas veces, yo recuerdo durante la dictadura, etcétera, se escuchaba esa frase que decía, ustedes, los curas, métanse en sus iglesias, hablen ahí en las iglesias, etcétera. Pero no, esto afuera no. Eso, o sea, como diciendo, métanse ahí, tengan el cuellito duro y miren hacia arriba y vean angelito y no nos moleste mosquito, ¿verdad? Y es eso un poco lo que, claro, que te conviene a vos, ¿verdad? Pero no te das cuenta que la religión, ya habíamos dicho tantas veces, es religarte a tu existencia, es religarte y entender cómo estamos viviendo, cómo nos estamos realizando, qué es lo que Dios nos ha dado y cómo nosotros entonces estamos respondiendo a esta vida. Y la vida no es dentro de 4 muros en una iglesia, ¿verdad? Y sobre todo, como dice hoy, de nuevo nos vuelve a repetir lo mismo el Papa Francisco, ¿verdad? Cuando nos dice iglesia en salida. Ubeago dice, anda ahí la ña botiana, ube pereína con tu aire acondicionado, are mañare, ya angelito. Haremos pupe, haremos puamo, are mañana y cuando vamos a shepirimbaya con la gente. No. Desde un abastecerse, enriquecerse, desde un alimentarse con el cuerpo de la sangre de Cristo, con la palabra del Señor, justamente antes, como se decía en latín, la misa como terminaba, misa est, misa est. La misión comienza
con ganese a ver tu pa hoy, ganese, pero ok, hareñe pues no arañe va, pues ahí saca, pero hendúa cuepeña de yaras iba a cuendea, hay que llevarlo al mundo, a tu casa, a la sociedad, a la política, a todas las situaciones donde nos encontramos y lo que estamos viviendo. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La hermana Teresa, hambrienta y exhausta de tanto caminar, buscando un sitio para albergar en él a los abandonados, sentía la tentación de volver al abrigo y seguridad de su convento de Loreto, en Daggerling, pero una fuerza interior la empujaba a continuar con, según sus compañeras y superioras, la descabellada idea de dedicar el resto de su vida a rescatar de las calles de Calcuta a los parias, también llamados intocables porque pertenecen a la clase inferior del sistema de castas de la India y no poseen ningún derecho, y que tirados en las calles sucumbían abrumados por el hambre y las enfermedades ante la mirada indiferente del sistema de salud y del gobierno manejado por las castas superiores, lógico. Las últimas dudas se disiparon mientras caminaba por una intrincada callejuela atestada de cadáveres vivientes, entre los cuales divisó a una mujer abandonada en la mitad del callejón, y que con débil respiración espasmódica y paralizada por la debilidad y el terror, soportaba estoicamente las dentelladas de enormes ratas que se disputaban su cuerpo, cubierto por un denso enjambre de feroces hormigas. Entonces, sacando fuerzas de flaqueza, la enjuta pero valiente monja les arrebató la presa y con ella a cuestas emprendió veloz carrera hasta el hospital, en el que le dijeron, sin ningún pudor, que nada podían hacer por la infeliz, pero la hermana Teresa le respondió que no se movería de allí hasta que no la atendieran, y al ver su determinación los médicos se hicieron cargo de la moribunda, pero aunque trataron de apartarla, la empecinada religiosa permaneció junto a la enferma hasta que murió en sus brazos. Del hospital salió hacia el ayuntamiento, en el que la noticia sobre su acción temeraria ya era comentario obligado de los funcionarios, y por eso el responsable de la salud pública no tardó en recibirla con admiración e inmediatamente accedió a su solicitud y le adjudicó un templo abandonado de la diosa Kali, en el que la Madre Teresa de Calcuta abrió en 1952 su primer hogar para enfermos terminales. Agnes Gonza Bojazdiu, nacida el 26 de agosto de 1910 en Skopje, actual Macedonia, era hija de albaneses, y al quedar huérfana de padre a los 9 años, su madre orientó su formación hacia una profunda devoción católica que muy pronto dio sus frutos, porque la piadosa niña ingresó al coro de su parroquia, el mismo que a pesar de su corta edad, dirigía cuando el director estaba ausente, y por ahí derecho se incorporó a la congregación mariana de la localidad, en la que se destacó por su evidente vocación de servicio, que alimentó con la lectura permanente sobre las vidas de los santos y de los misioneros jesuitas que por aquella época evangelizaban en Bengala, y con la idea fija de ser misionera en la India, pidió en 1928 ser admitida en la congregación de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda, porque allí podría aprender inglés, idioma que le habría de ser muy útil en ese país asiático que era un protectorado inglés. Y allá llegó a principios de 1929. Y en el monasterio de Daggerling terminó su noviciado, su capacitación como maestra, aprendió bengalí y al formular sus votos de castidad, pobreza y obediencia en 1931, optó por el nombre de María Teresa en honor de Santa Teresa de Lisieux, el cual estrenó como profesora del Colegio de Santa María de Entali en Calcuta, en el que ejerció la docencia por más de 20 años, hasta que en 1946 fue ascendida a rectora de la institución. A pesar
de que estaba satisfecha de su trabajo, porque lo entendía como una forma efectiva de evangelización, sentía una permanente desazón interior ante la cruda y patética realidad de las calles de Calcuta, atiborradas de desamparados, de enfermos irredentos y moribundos que expiraban entre el fango, las ratas y la indiferencia estatal y social. Resuelta a remediar esa situación, la Madre Teresa acudió al llamado que Dios le hacía y luego de recibir una capacitación básica de medicina en París, retornó a Calcuta, vistió el sari blanco con bordes azules y se lanzó a las calles a lavar enfermos, a consolarlos y ayudarlos a buen morir. Pero a todas luces, lo que hacía no era suficiente. Por eso realizó otro curso de enfermería con las hermanas misioneras médicas de Patna y volvió a las callejuelas. Dada su labor abnegada, algunas de sus antiguas alumnas se le unieron y tras adoptar la ciudadanía india en 1950, la Madre Teresa de Calcuta abrió su primer hogar para niños y con un permiso provisional de la Santa Sede fundó la Congregación de las Hermanas Misioneras de la Caridad, con quienes recogía a los desnudos, hambrientos, alcohólicos, ciegos, discapacitados, ancianos sin hogar y leprosos, y a todos los atendía en hogares de paso, hasta que en 1952 le fue adjudicado un templo abandonado de la diosa Kali llamado Kaligat, la Casa del Corazón Puro, que se constituyó en su primer hospicio para moribundos. 3 años más tarde abrió el hogar del Niño del Inmaculado Corazón y el leprocomio de Shantinagar. De ahí en adelante su labor silenciosa se hizo más visible y comenzó a enviar a sus hermanas a distintas ciudades de la India y poco después amplió su radio de acción a varios países comunistas, incluida su patria Albania. Mandó también a Roma, Venezuela, Tanzania y luego de que el Papa Pablo VI aprobara oficialmente la orden en 1965, empezó a extenderse por todo el mundo gracias a los aportes de varios gobiernos, entidades altruistas y a los dineros procedentes de los diversos reconocimientos recibidos y que comportaban premios en metálico, como el Nobel de la Paz en 1979, el Jawaharlal Nehru, máximo galardón de la India, el Good Samaritan, otorgado por la Fundación Joseph Kennedy, el Premio Internacional por la Paz Juan XXIII y muchos otros. Así se garantizó la expansión de su obra y con el fin de que fuera más efectiva su labor, la Madre Teresa de Calcuta fundó las congregaciones de los Hermanos Misioneros de la Caridad y de los Padres Misioneros de la Caridad. Al final de su vida, a su febril actividad, se agregaron la malaria, problemas cardíacos y varias caídas en las que sufrió fracturas de clavícula y costillas. Y todos estos factores deterioraron progresivamente su salud y murió a los 88 años, en medio de la veneración de todo el mundo, el 5 de septiembre de 1997. La Madre Teresa de Calcuta fue canonizada por el Papa Francisco el 4 de septiembre de 2016. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a la Madre Teresa de Calcuta que nos enseñe a ser consuelo de los abandonados y moribundos, en el nombre de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¡Grito de júbilo!
Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios! Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, los versículos que van del 48 al 50. Entonces nosotros decíamos y subrayamos principalmente este versículo al final: así venció David al filisteo con la honda y una piedra, le asestó un golpe mortal sin tener una espada en su mano. Pero comienza diciendo justamente que esta es la forma, ¿verdad?, como David
puede vencer. Esta es la forma, la primera en que no se queda paradito mirando, el otro que se enfurece, el otro que confía, por eso se enfurece, ¿verdad? Entonces confía directamente, no acepta que se le diga las cosas, porque claro, cuando uno se ensimismiza, o sea, entra dentro de sí mismo, hoy se le hace partido, se le hace política, se hace esa experiencia. Pero sin embargo, vos no te das cuenta también que estás engatusado de la corrupción. Y a pesar de que hay corrupción, pensás que eso está bien, ¿verdad? O sea, que así tiene que ser, ¿verdad? La política es cambiante, padre. La política es cambiante. Bueno, para vos es cambiante porque entonces cubeleta y charejo de acuerdo a tu conveniencia, ¿verdad? Entonces no te preocupás en realidad de la política y mucho menos estás haciendo política referente a la polis, referente a la sociedad, referente a las personas que necesitan, al pueblo, de ella pues, así de sencillo. ¿Por qué? Y porque te interesan otras cosas. En todo caso es tu grupito, esto que aquello, a veces ya es así. Y lo que más me extraña es que después de cada vez que muchos de estos personajes, ¿verdad? Y bueno, ñandere yanaigo, asanaigo, llamarnos batanio, todos, ¿verdad? Pero después nos vamos y le rendimos homenaje, ya yepopete, ya netidégenos de pecuera, ¿verdad? O sea, eso es un poco el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Entonces quiere decir que este libro nos tiene que ayudar bastante. Tendríamos que incluso, a mí me gustaría este mismo libro, Samuel, tener aquí a mi lado a un politólogo. Sería interesante. Entonces, cuando entender la cuestión de la política, entonces me explica un poco, me dice un poco la realidad, porque por ahí puede ser que yo esté hablando, ¿verdad? Muy, no sé, en el aire, y ahí dice la gente, ¿verdad? Algunos como dice, usted habla en el aire, sin saber la realidad. Y bueno, puede ser que no hay la realidad, pero se le pega la esa. Hace pega las endúas, hace pega la recorrer, hace igual recorrer formalina, hace recorreina por todas partes. Hay cuá endúa lleva. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? O escuchamos lo que Dios verdaderamente nos pide, hacemos verdaderamente un curso bíblico que vale la pena y entendemos lo que dice la palabra de Dios y hacia dónde estamos apuntando, ¿entienden? O sea, la extracción, exégesis justamente quiere decir, mirar el contexto social en que nos encontramos, mirar la situación porque es una respuesta a una realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Y entonces si ellos están escribiendo esto es por una necesidad urgente que ellos tenían allí, que tenían que resolver. Entonces David en realidad no se tiró ahí de rodillas a orar. En vez de eso David se dio prisa, se mueve, corre, va contra el filisteo. Y así tendríamos que hacer, ¿verdad? Porque se supone, ¿verdad?, que Dios debe hacerlo o se supone que nosotros tenemos que hacerlo. Es una pregunta bastante interesante. Hay muchos que confían y dicen que Dios tiene que hacer todo. Otros dicen que no, yo, el hombre que tiene que hacer todo. San Juan Bosco decía siempre el equilibrio. Entonces nosotros sin Dios somos nada y Dios necesita siempre de nosotros, ¿entiendes? O sea, el equilibrio es lo esencial y lo fundamental, el punto medio. Muchas veces las hace, te van a llegar por seis, ¿verdad? Ciertamente que Dios lo hace, entonces, y nosotros lo hacemos. Dios hace su parte, Dios hace lo que le corresponde. Te dio la inteligencia, te dio la libertad, te dio la capacidad de la reflexión, te dio la capacidad de darte cuenta, de abrir los ojos, te dio la capacidad entonces de organizarte. Pero ahora entonces, si te dio capacidad a vos, ¿para qué te da algo? Para que vos te des cuenta, había sido, de que tenés que actuar a favor de él. Y fíjense que muchas de estas personas se consideran los brillantes, estrellas. Pero sin embargo, ¿qué es lo que nos ofrecen? Nos ofrecen pobreza, nos ofrecen ignorancia, nos ofrecen situaciones desastrosas. Manápico, entonces, o sea, te volvés un sapo hinchado, inflado, que entonces al final de cuentas no estamos viendo. Ve a la Goliadina. David
Entonces, y justamente porque dice, yo vengo en el nombre del Señor, a quien tú estás desafiando. Entonces, queridos amigos, vamos a pedir también a través de este curso bíblico que podamos abrir los ojos, darnos cuenta. No podemos continuar, ¿verdad?, nosotros con nuestra forma de vivir así, ¿verdad? Nuestra forma de actuar. Bueno, queridos amigos, les dejo ahora la bendición que nos ofrece el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.